Entonces, buenas tardes. Vamos a admitir a todos. Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros también para que podamos iniciar la clase, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poquito hasta mientras, como siempre, pongan su nombre en el chat grupal, a efecto de que se contabilice la asistencia, ¿no? Y luego podamos continuar con, finalizar con nuestro tema de la relación de la filosofía jurídica con otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, mientras van poniendo su nombre y vamos admitiendo a los demás compañeros, vamos a estar abriendo el material pertinente, ¿no? Estábamos a ver, hemos acabado con esta relación que tenía con la filosofía del derecho, con la filosofía general o con la filosofía teórica, como le dicen, ¿no? Si puedes Entonces, repetir. vamos a estar recapitulando un poquito, ¿no? Y hasta eso ya se van a conectar los que faltan y vamos a ir avanzando, ¿no? Y a ver si podemos apurarnos un poquitito para poder terminar un poquito antes hoy día, ¿no? Eh, entonces estábamos viendo cómo se relaciona la filosofía jurídica con otras ciencias o con otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces, en realidad la relación, encontrar la relación, ¿verdad? O describirla es muy importante para poder tener una visión holística, ¿verdad? De los problemas, de cómo se comporta la sociedad, de cómo se comporta el ser humano, de dónde proviene la conducta y cómo regulamos la misma, ¿verdad? Entonces, la filosofía, ¿verdad? La filosofía en general, la filosofía jurídica en particular y las ramas del conocimiento con las que se relaciona, ¿no? Sino, si bien no tiene, no trata del derecho positivo, sí nos aporta una visión holística para poder interpretar y aplicar este derecho positivo en un caso determinado, ¿verdad? O en el caso de que no exista una norma a la que se ajuste la situación determinada, podamos recurrir a los principios y a la filosofía del derecho, a los valores, para poder proponer una solución única y que apunte al ideal de justicia, ¿verdad? En el problema o en el conflicto determinado, ya sea que estemos como jueces o como abogados patrocinantes de alguna eh, una de las partes intervinientes en el proceso, ¿no? Entonces, la filosofía en general y la filosofía del derecho en particular, ¿no? Tiene mucha importancia de carácter útil, ¿verdad? Para la práctica jurídica, ¿no? El, en cuanto aporta, como ya habíamos señalado, conocimientos que nos permiten interpretar, aplicar, ¿verdad? Y buscar las soluciones que apunten al ideal de justicia, que es lo que busca conseguir el derecho positivo, ¿no? Todo el derecho positivo se apunta a ser justo, ¿verdad? O quiere ser justo, intenta ser justo, y por eso es perfectivo. Entonces, eh, en primer punto habíamos aclarado, ¿verdad? Que también el derecho pertenece al campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Y la filosofía y las otras ramas del derecho, del conocimiento con las que se relaciona más íntimamente, también pertenecen al campo de las ciencias, ya sea humanísticas o sociales, ¿verdad? Pero en todo caso, ambas se ocupan de un mismo objeto, que es el ser humano en su integralidad, ¿verdad? Algunos intentan estudiar la conducta para normarla, otros de manera analítica, otros para dilucidar los comportamientos y las normas generales del grupo social, ¿verdad? Como eh, la sociología en general, ¿verdad? Y también cómo estos fenómenos sociales derivan en normas y
en la aplicación de soluciones a problemas jurídicos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tienes que ver la sociología jurídica, ¿no? Eh, desde su relación con el derecho para poder entender de mejor manera cómo se producen y cuál es el origen de la norma, ¿no? De acuerdo a los comportamientos o a las normas generales de nuestra sociedad, ¿no? Que son diferentes de una sociedad con otra y varían también en la misma sociedad, pero en tiempo diferente, ¿verdad? No son los mismos valores acá en Cochabamba que eran hace 100 años acá en Cochabamba, ¿verdad? Pero también varían de comunidad a comunidad, o sea, los valores, ¿verdad? Y lo que se tiene como justo varía de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces es importante estudiar estos fenómenos sociológicos, psicológicos, ¿verdad? Y de la filosofía que, que tienen, que tienen implicaciones jurídicas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la producción de las normas y de la aplicación de las mismas, ¿verdad? Porque el legislador tiene que tomar en cuenta los principios, ¿verdad? Los valores, todo, la parte social, psicológica, ¿no? De la comunidad que va a normar. Y el quien aplica el derecho, ya los juristas, ¿verdad? Los jueces. Y los jueces tienen que solucionar, aportar soluciones a conflictos, a situaciones jurídicas, pero la solución no está pues en un libro, en una ley, ¿verdad? En la ley hay preceptos, normas de conducta, ¿verdad? Pero es el juez el que va a dilucidar la solución, ¿verdad? El que va a interpretar este derecho positivo. Y entonces ahí ya tiene que apoyarse de la filosofía en general, de la filosofía del derecho, ¿verdad? Eh, tiene que tal vez estudiar la conducta y llamar tal vez a un perito psicológico para poder apoyarse de algunos estudios o algunas apreciaciones para que pueda solucionar el caso de manera más justa. Entonces, no se puede solamente, bueno, no se puede declarar o expresar la total independencia, ¿verdad?, de la ciencia del derecho, de otras ramas del conocimiento, sino que siempre va a estar conectada con otras para poder lograr su objetivo de mayor en una mayor medida y el objetivo del derecho es la justicia, ¿verdad? Del derecho como lo conocemos, ¿verdad? Como el conjunto de normas que regulan la vida social dentro del Estado dictada por autoridad competente se impone de forma vinculante y coercitiva a todos los habitantes, sean gobernantes o gobernados, ¿no? Entonces, no porque el Estado sea hoy el Estado o los funcionarios eh, de turno ejerzan tal o cual cargo, quiere decir que la ley no les va a alcanzar o que en una situación determinada eh, tengan que tener mayores prerrogativas que otra persona. Por ejemplo, vamos a contextualizar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy en un juicio contra un funcionario público de alto rango, ¿verdad? Cuando se traba la relación jurídica, él deja de tener autoridad y somos dos simples ciudadanos frente a la ley, ¿verdad? Y a ambos nos afecta en sus plazos, en sus procedimientos, en la parte sustantiva, ¿verdad? Y en la resolución que se vaya a tomar, ¿no? Y nunca, y no va a ser un factor, ¿verdad? El carácter de autoridad de la otra persona. Y también podemos dar otro ejemplo cuando yo estoy en juicio frente al Estado mismo, ¿no? Como cuando me quieren cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que he pagado todo de manera debida, ¿verdad? Entonces, me fiscalizan y se empieza un proceso administrativo o un proceso en- contencioso tributario, ¿no? Entonces, el, en este proceso estamos frente a frente el Estado y yo como contribuyente, ¿verdad? Y ambos estamos sometidos en la misma medida a las normas de corte tributario, o sea, el Código Tributario, la Ley 843, ¿no? Las CRNDs y otras, ¿no? Entonces,
no el Estado, no la administración tributaria por ser parte del Estado, por ser el Estado mismo, ¿no ve? Va a tener eh, algunos beneficios dentro de esa relación jurídica, ¿no? Entonces, a eso se refiere que tiene carácter vinculante y coercitivo sobre todos los habitantes, sean gobernantes o gobernados, ¿no? Ahora, como la filosofía es reflexión, ¿verdad?, acerca de de la esencia y de los fundamentos del conocimiento, ¿verdad?, de cómo es, del ser, del deber ser y de cómo adquirir de manera, bueno, sí, cómo adquirir estos dos conocimientos, ¿no? Y el derecho, la filosofía del derecho, ¿no? Hace lo mismo, pero en su objeto de estudio, ¿verdad? Eso ya habíamos visto. Entonces, obviamente, este carácter filosófico, reflexivo, requiere de tiempo, ¿verdad? Requiere de abstracción. Cuando la filosofía y la filosofía del derecho estaban empezando, ¿verdad?, a desarrollarse en época antigua, no existía pues tanta libertad como ahora, ¿verdad? Entonces los pensadores, aquellos que tenían la posibilidad de ser filósofos, era solamente una pequeña parte especial de la sociedad, ¿verdad? Y los demás dedicaban a sus asuntos, ¿no? A ser comerciantes, a ser burgueses o señores feudales o a ser esclavos, ¿verdad? De plano, ¿no? Y solamente algunos privilegiados tenían el acceso al conocimiento y a poder desarrollar eh, la filosofía. Pero en contrapartida, ¿verdad? Hay filósofos cuyos postulados siguen hoy en día en plena vigencia, ¿no? Entonces, eso no se habría logrado sin abstracción, ¿no? Ahora, vamos a seguir admitiendo estos conocimientos, ¿verdad? De los fundamentos, de la esencia del derecho y desde el punto de vista de la filosofía, nos van a aportar conocimientos suficientes para resolver los casos cuando las reglas vigentes no resulten adecuadas para producir una solución justa, ¿no? En nuestro caso concreto. Entonces, ¿de dónde van a sacar las soluciones? Los abogados y los jueces, ¿verdad? Los abogados van a proponer un punto de vista y van a solicitar una solución desde los principios, la constitución, los derechos, la filosofía jurídica, ¿verdad? Y también el juez va a tener que echar mano de los mismos elementos, ¿verdad? Si es que no existe un, una norma que objetivamente resuelva la situación, ¿verdad? Incluso si existe, todavía va a tener que considerar todos estos, eh, todas estas características que, que vienen adheridas, ¿verdad?, al caso concreto, ¿no? Que puede derivar en que no se tome en cuenta o no se resuelva de manera lógica, sino más bien de manera justa, ¿no? Entonces, a veces una solución justa pasa por alto lo lógico o la lógica de las reglas, ¿verdad? Como ya les había contado el caso de la señora que ha ido traficando, ¿verdad? Droga ha salido de Bolivia y la han agarrado en Chile. Entonces, la han agarrado y la han juzgado, pues, ¿no? Y han visto, bueno, estudiando, ¿verdad? Los casos, y de acuerdo a la ley positiva, al derecho positivo vigente, tenía que entrar a la cárcel un número elevado de años, ¿no? Pero yendo más profundo, ¿verdad? A las causas de la conducta, ¿verdad? Y a todo el elemento social, ¿no? Que han visto de que la señora efectivamente, bueno, tenía necesidad, además tenía un hijo con cáncer, necesitaba dinero para poder, solventar los tratamientos, no tenía apoyo bueno, vivía sola con el hijo, no tenía apoyo de nadie y entonces se ha visto, y como no tenía trabajo y no podía conseguir, entonces se ha visto en la necesidad de incurrir en estas ilegalidades, ¿no? No era una persona habitualmente que se dedicaba a ello, ¿verdad? Pero la necesidad ha hecho que por una
bueno, de acuerdo a su razonamiento, ¿verdad? Por un bien mayor, tenga que incurrir en estos actos, ¿no? Que rayan en la ilegalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Han visto las circunstancias, todo lo que ha alegado, todo lo que ha argumentado la señora y su defensa, y han dicho, ah, estado de necesidad comprobada, ¿no? ¿Qué es eso? Que, bueno, en resumidas cuentas, que no eres una persona de mala fe, ¿verdad? Pero te has visto en una circunstancia, en un contexto en el que te has visto obligado a pesar de tus convicciones, ¿no? A realizar esos actos, ¿no? Y ya te han agarrado, pues, y aparte, si le mandaban a la cárcel a la señora, ¿quién iba a cuidar del menor con cáncer, verdad? Entonces, no hace una solución lógica, ¿verdad? Hace una solución justa. Le han mandado a la señora a su casa, ¿no? Ah, no quiere decir que va a ir ahora cada vez, ¿verdad? De manera regular hasta hacerse agarrar y luego va a decir, no, lo mismo, ¿verdad? Causa de necesidad, estado de necesidad comprobada, estado de necesidad comprobada, ¿no? Ya si reincide, ya pues entonces tiene nomás que ser, ya que atenerse a las consecuencias jurídicas de sus acciones, ¿no? Pero, bueno, ese es un ejemplo, digamos, que de esta parte que señala que cuando las reglas vigentes no resultan adecuadas para producir una solución justa, ¿verdad? En un resultado concreto, o sea, en un caso de A contra B, ¿no? Los juristas o los jueces y los abogados tienen que procurar obtener la solución pasando por alto la lógica de las reglas, ¿no? Y había que habíamos puesto un ejemplo también del derecho romano antiguo, en el que una persona va al mercado de esclavos y se compra un esclavo que no había sido esclavo, ¿verdad? Le han engañado, ¿no? Entonces, como la ley decía que no podía comprarse y venderse personas libres, entonces la venta era nula, ¿no? Y la solución lógica era pues que le devuelvan su plata, ¿verdad? Pero alguien con una visión más de justicia y amparada en los principios y los valores ha dicho, no, la venta no es nula, ¿verdad? La venta es real, ¿no? Solo que al señor, ¿verdad? Que ha depositado su confianza legítima en el vendedor que en un momento determinado ha dicho que era propietario de esa persona y se la ha vendido, ¿no? En realidad, lo que ha hecho, lo que han hecho, ¿no? Ha sido aprovecharse de esta confianza legítima, ¿verdad? Y sacar un provecho a costa del patrimonio del comprador, ¿no? Entonces, no basta con devolverle solamente la cantidad de dinero que él ha pagado, porque de acuerdo a él, la venta ha sido justa, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tienen que hacerle? ¿O qué más hay que hacer? Aparte de devolverle el dinero, hay que pagarle los daños y perjuicios, ¿verdad? Por la pérdida del esclavo que él ya consideraba parte de su patrimonio. Entonces, esa es la solución justa, ¿verdad? Pasa por alto la solución lógica, ¿no? Y a veces los jueces, ¿verdad? Los juristas en general tienen que encontrar la solución a los casos concretos, ¿no? Pasando por alto la lógica de las reglas y las normas del derecho positivo, ¿no? Pero eso siempre en casos determinados y siempre que se pueda tener desde la filosofía del derecho y el derecho constitucional y todo eso, un argumento sólido, ¿verdad? Porque puede ser que tengas la razón, pero si no argumentas de buena manera, entonces eh, tal vez no sea eficiente, ¿verdad? No produzca el efecto que esperas con tu memorial o con tu demanda o con el proceso que estás planteando, ¿no? Entonces, aparte de tener la, el fundamento jurídico y el fundamento fáctico, hay que saber utilizar las palabras y plantearlo, ¿no? De una manera que el juez pueda, este, eh, de que el juez pueda, eh, bueno, no puede encontrar vacíos, ¿verdad? Que
que cada afirmación tenga un respaldo fáctico o jurídico, ¿verdad? O en los principios, ¿no? Entonces, si planteamos un argumento así, ¿verdad? Y nos respaldamos con la filosofía, entonces va a ser mucho más efectivo que solamente decirle, señor juez, me ha pegado y en la ley dice que si me pega, tiene que mandar a la cárcel 3 años, ¿no? Por lo tanto, solicito a su autoridad se aplique. ¿No? Listo. Otro sí, estaré en su secretaría a conocer futuras notificaciones y hasta ahí nomás el memorial, ¿no? Entonces, necesitamos de la filosofía del derecho y de la filosofía en general para poder plantear nuestros argumentos, ¿no? De mejor manera, ¿no? Porque eso nos va a permitir un, un conocimiento profundo del derecho, ¿no? Y no tener la capacidad de encontrar soluciones seguras a casos imprevistos en el conjunto de las reglas jurídicas, ¿no? Entonces, no esperemos que todos los casos que se van a presentar se van a adecuar a una norma del derecho vigente. Incluso el derecho que vamos a estudiar, ¿verdad? En los siguientes semestres, laboral, civil 1, civil 2, 3, 4, 5, procesal civil, procesal penal, familiar, y todo lo que tenga que ver con el derecho positivo. Tal vez cuando acabemos la carrera ya no esté vigente, ¿verdad? Y ese conjunto de normas y reglas que hemos estudiado como derecho ya no sea el derecho vigente, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar y aplicar ese nuevo conjunto de normas y reglas a que nos vamos a, a enfrentar o que vamos a utilizar en el ejercicio de la vida profesional, ¿no? Necesitamos nomás tener conocimientos de filosofía del derecho y de la filosofía en general, ¿no? para, eh, para poder encontrar soluciones coherentes. Ahora, también el derecho positivo, digamos, o las leyes vigentes, se ven insuficientes y rebasadas por la tecnología moderna o por el avance tecnológico y más en particular de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que han desarrollado la forma en la que las relaciones se conjugan, ¿verdad? Han evolucionado la forma de las relaciones jurídicas, ¿no? El más simple ejemplo, ¿verdad? Comprarte algo por Facebook y que te engañen, ¿no? Que le dices, ya, listo, deposítame en el banco, mostrame el voucher o la transferencia, le muestras y nunca te manda. O te manda algo que no tiene nada que ver con la foto. Por ejemplo, eso pasa casi todo el tiempo en Navidad, en Día del Niño, ¿verdad? Buscas en Facebook, te dicen, ah, estoy en Oruro, deposítame, te voy a mandar y te mandan una caja con algo que no, ni el asomo, pues, de lo que has visto en la foto, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves eso? No existe norma en realidad, ¿verdad? No, en nuestro derecho positivo todavía no ha contemplado las situaciones que el desarrollo que la evolución de las relaciones jurídicas presentan a los juristas, ¿verdad? En problemas concretos. Entonces, eh, ahí también hay que recurrir a la filosofía del derecho y a la filosofía en general para poder aportar soluciones, ¿verdad? Interpretar y aplicar las normas que existen a los casos eh, las normas y la teoría, ¿verdad? Del derecho a los casos que nos presenta la realidad, que pueden ser de los más variados, ¿no? Ahora, otra, otra situación que hace, que vuelve al derecho positivo de un Estado insuficiente es la integración que existe en organizaciones multinacionales entre diversos países, ¿no? Entonces, no puede resolverse, ¿verdad? Los problemas en estas organizaciones eh, o entre miembros de las organizaciones si no se tiene una concepción clara de la sociedad, ¿verdad? Y de la relación entre las personas en su calidad de individuo y como miembros de la sociedad y como miembros de esta comunidad más grande que ahora es una multinacional, ¿no? Y también la noción de lo que es dentro de esa sociedad y de esa nueva conformación multinacional, el bien personal y el bien común, ¿no? Entonces, son problemas que se plantean al derecho y que indudablemente van a resolverse por medio
de la aplicación de conocimientos que aporta la filosofía y la filosofía del derecho, ¿no? Por lo que podemos decir que hoy por hoy se presenta para el jurista como una herramienta necesaria para entender, criticar y sobre todo encauzar la evolución social de modo que podamos plantear soluciones concretas y más que nada justas, ¿verdad? A los problemas que no vienen resueltos por el derecho positivo, ¿no? Ahora, después de la filosofía, ¿verdad? También el derecho se relaciona con la psicología y también con la sociología y también con la moral y también con la ética, ¿no? Entre los más importantes, ¿no? Entre las más importantes relaciones que tiene con las otras ramas del conocimiento, ¿no? Ahora, con la psicología, ¿verdad? Se relaciona porque eh, le ayuda de manera complementaria a entender este objeto de estudio que tiene el derecho, que es el comportamiento humano, ¿verdad? La psicología estudia el comportamiento humano, pero desde un punto de vista analítico, ¿verdad? Analiza este comportamiento que se llama conducta humana, ¿verdad? Y lo que hace el derecho es regular esta conducta humana para que la vida en sociedad sea más llevadera, ¿verdad? Para que sea pacífica la convivencia en sociedad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la psicología y el derecho tienen un mismo objeto de estudio, ¿verdad? O sea, la conducta humana, pero desde diferentes enfoques, ¿no? Y hay que conocerlos para poder eh, tener una visión holística de, que ayude a resolver los problemas en el derecho, ¿no? Y tanta es la relación de la filosofía del derecho y el derecho en general con la psicología, que inclusive existe la materia de psicología jurídica aplicada al campo forense y, bueno, la filosofía, perdón, la psicología, ¿verdad? Como les decía, se aplica a los juicios, ¿verdad? Que ese es el campo forense. Cuando les hablen de forense, siempre se van a referir a al juicio propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, la psicología forense es la psicología aplicada al, a, a la resolución de casos concretos, ¿no? A los juicios. Entonces, un claro ejemplo son los psicólogos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Que siempre participan prestando informes y realizando algunas valoraciones, ¿verdad? En el campo del derecho de familia y del derecho de niñez y adolescencia, ¿no? También es muy importante en el campo del derecho penal, ¿no? Entonces, tiene una relación estrecha con la psicología, ¿verdad? Además, también se puede decir de que eh, la psicología, ¿verdad? O las persuasiones, los valores y las vivencias, ¿verdad? Que tiene quien va a producir el derecho, que es solamente un ser humano, ¿verdad? El legislador, ¿verdad? También influyen en la producción de las normas, ¿no? De donde se puede inferir que el derecho es producto o un hecho del espíritu humano, que de acuerdo a sus convicciones intenta regular la conducta para que la convivencia sea lo más pacífica posible, ¿no? Desde sus valores, ¿no? Que condicen con los valores socialmente aceptados, ¿no? Entonces, es necesario conocer la naturaleza de los procesos psíquicos que conducen a la concepción y elaboración de normas, ¿no? Eso se llama introyección normativa o introspección normativa, ¿no? Y lo que quiere decir es que existe un proceso psicológico, ¿verdad? En que nosotros aprendemos las normas generales de la sociedad sin darnos cuenta, ¿verdad? Es un proceso esencial en como elementos de la sociedad para poder funcionar dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, esta introspección, esta introyección normativa, ¿verdad? Lo que eh, representa es esa fase fundamental, ¿verdad? En el que el sujeto aprende las normas solamente por vivir o por ser miembro de la sociedad, ¿no? Ya sé que aquí está mal robar, ¿verdad? Ya sé que está mal, que no tengo que eh,
bueno, ya sé que tengo que pagar el micro al subir, ¿verdad? Eh, ya sé que el que mata va a ir a la cárcel, ya sé que el feminicidio es totalmente malo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saco eso, esas concepciones de la vida, de la, de mi concepción, ¿verdad? Como miembro de la sociedad. Entonces, a eso se refiere en la introspección o introyección normativa, que es ese proceso psíquico que conduce a la concepción y la elaboración de las normas. Listen, disculpe, uno más podría explicarme, por favor. Me he perdido en lo de la introspección Introspección normativa. normativa. Sí. Va, disculpe. Es un proceso fundamental, dicen, como miembros de una comunidad, ¿verdad? Y en el que nosotros aprendemos las normas de manera automática, por así decirlo, ¿verdad? Solamente por convivir dentro de la sociedad. No necesitamos asistir a una escuela de derecho o estar, o que nos impartan conocimientos de manera específica para que nosotros conozcamos eh, esas normas que son más de tipo social, ¿verdad? Por ejemplo, no robar, ¿verdad? No robar, ¿no? En todo lado es malo, ¿verdad? No necesito que alguien me diga, el artículo tanto del Código Penal dice que si robas te vas a ir a la cárcel, entonces no tienes que robar porque eso está malo y merece un castigo, ¿no? Casi a nadie nunca nos han dicho eso, ¿verdad? A mí que me han dicho en lo personal, no se alza ni 20 centavos, y yo cae, ¡pum! ¿No ve? Ya, listo. Ha entrado la norma, si nunca más, ¿no ve? Robar es malo, ¿sí? ¿No ve? También es malo. Y otras cosas, otras normas sociales también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, como les decía, tal vez es algo medio absurdo, ¿verdad? Pero pagar el micro al subir, ¿no? O, o bueno, otra norma, digamos, de comportamiento social, pasar la avenida a la Blanco Galindo por la pasarela, ¿no? No quiero hacerme atropellar, ¿verdad? Es peligroso, está mal, ¿no? Pero nadie Ay, me, o ¿verdad? pueden ser las normas del También las normas de trato reloj, social, ¿no? ¿verdad? No Tú sabes siempre, que está en rojo y no tienes que pasar, algo así, doctor. Ese tipo sí, de normas. ajá, no siempre el Lógicas. derecho positivo, ¿verdad? Pero son valores, son comportamientos que indudablemente dan origen también al derecho positivo, ¿verdad? Nadie a mí me ha dicho que matar, que quitar la vida a alguien o a algo, a un animal o a una persona, está penado por ley con tantos años de cárcel, ¿verdad? Pero yo sé que es malo porque así me han enseñado y así yo lo he visto, ¿no? Y ya sé que es malo dentro de mi propio yo, ¿no? De mi psiquis. Entonces, a eso se refiere ese proceso, ¿no? Y esto da origen indudablemente al derecho positivo y también a los valores socialmente aceptados, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por eso se relaciona también el derecho con la psicología, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna pregunta más o hay que ampliar algo más encima sobre el tema. O en su defecto, nos vamos al receso y volvemos en 10 minutitos para terminar la clase. ¿Sí? Ya se nos va a acabar Sí. el tiempo. Entonces, quedamos ahí y yo les comparto el enlace para conectarnos otra vez en 5 minutitos. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos en 5 Hasta minutos. luego, Lice.